7 de la mañana, 33 minutos. Aquí comienza Mañana Express y como siempre tenemos información muy importante para ustedes y sobre todo temas que posiblemente no conocen y aquí con muchísimo gusto se los vamos a explicar. Y vamos a empezar hablando de las citas médicas, que son solo un paso en el proceso de la atención en salud. Para algunos expertos, la implementación en la tecnología facilitaría trámites y ayudaría a la eficacia en el sector de la salud, pues la interoperabilidad es un concepto del que se comienza a hablar en Colombia, que permitiría que la información de los pacientes esté disponible entre entidades prestadoras de servicio de salud, EPS, IPS, a través de la tecnología. Justamente les quiero presentar este gráfico para entender un poco más. Hoy en día les voy a señalar aquí, cerca del 95% de los colombianos tiene cobertura en salud, de la población colombiana tiene esta cobertura en salud. Es decir, tiene la certeza de que sus gastos de salud serán pagados por una entidad aseguradora. Los principales problemas de la calidad de la salud hoy en día es lo que los expertos llaman fragmentación. En este tema de la fragmentación de la atención en la salud, esto significa que las personas sufren interrupciones en sus procesos de atención, algunas veces por obstáculos administrativos, pero la mayoría de las veces porque la información no acompaña a la persona durante todo el proceso de atención, es decir, la información no fluye adecuadamente, hay interrupciones y la información no acompaña al paciente. Entre las diferentes instituciones no hay comunicación, las instituciones que atienden a las personas en diferentes momentos. Pues para explicarnos un poco mejor todo el tema de esta solución interoperabilidad, vamos a hablar con Catalina López, que nos tiene más información y un invitado para explicarnos y empecemos a entender mucho mejor este concepto que sin duda nos va a ayudar a mejorar la vida. Catalina. Hola Yalena, muy buenos días a todos nuestros televidentes. Vea, yo le voy a dar el mejor ejemplo de lo que es la falta de la interoperabilidad. Si usted va a una EPS va a encontrar siempre una persona o con un cuaderno o con una carpeta debajo del brazo lleno de papeles, que la cita médica, que el trámite, que las autorizaciones y toda esta información que no está disponible de manera tecnológica entre instituciones, entidades, IPS, EPS, pues en algunas ocasiones cuando una EPS reasigna a un paciente, lo que hace es demorar y retrasar algunos procesos, no solamente de diagnóstico, sino también en exámenes de salud y todo lo que esto se termina desencadenando en las demoras de algunas enfermedades de los pacientes. Hay algo muy importante que decir, Yalena, y es que, por ejemplo, les tengo un caso. Hay un testimonio de una paciente que es Jessica Velázquez. Ella hace 2 años estuvo con su EPS haciendo tratamiento para unos dolores de cabeza. Los dolores de cabeza continuaron, no le hallaban explicación, los exámenes le dijeron que era migraña. Finalmente fue un problema que tuvieron que manejarlo con médula ósea, pero mire todo el tiempo que transcurrió en estos procedimientos para que luego llegar al tratamiento final. Aquí está lo que finalmente ella le diagnosticaron y el tratamiento que le aplicaron. Me volvieron a hospitalizar y ahí estuve 2 semanas más o menos hospitalizada, mientras que me hacían varios exámenes. Entonces, como tal, me hicieron varios exámenes y no daban con lo que era. Entonces me hicieron un análisis del líquido cefalorraquídeo. Entonces me hicieron el examen, me sacaron el líquido de la columna. Y lo que sí salió en ese examen no me salió bien, o sea, el líquido como tal, o sea, no sé cómo explicarlo, pero estaba como menor a lo que sería normal, el porcentaje. Entonces me dijeron que podía hacer eso. Entonces ahí me empezaron a hacer un tratamiento como tal con inyecciones de toxina botulínica, que lo que hacían era controlarme el dolor. Así pues con el tiempo ya me iba a ir poco a poco bajando cada vez más el dolor y así evitar los desmayos. Yalena, este es uno de los muchos casos que vemos a diario en el sistema de salud de Colombia. Y precisamente cuando las EPS, las entidades o las IPS no pueden compartir esta información de manera digital, ¿qué toca hacer? Volver a hacer una historia clínica, repetir los exámenes. Es decir, que muchas veces cuando pacientes son trasladados, es decir, de una ciudad a otra, si usted se está tratando en la ciudad de allá en Bolívar, por ejemplo, y la trasladan acá a Bogotá,
nuevamente aquí le toca repetir todo el proceso, le toca hacer nuevamente los exámenes. ¿Por qué? Porque no está disponible esa información y nuevamente su diagnóstico y el tratamiento de su enfermedad se va a demorar. Pero ¿quién mejor para explicarnos esto que tengo aquí a mi lado al doctor Jesús Fonseca, el Sales Manager de Dedalus Salud Colombia, quien es experto en todas esas plataformas, software que ya en Colombia se está hablando de interoperabilidad en nuestro Ministerio de Salud también. Muy buenos días, bienvenido a Mañana Express. Buenos días, Catalina, ¿cómo estás? Sí, en efecto, el Ministerio de Salud, como sabemos, hace unas semanas lanzó la Agenda Nacional de Interoperabilidad en Salud, que consiste básicamente en que la información fluya para los pacientes, es decir, que la información acompaña al paciente en el momento en el que está siendo atendido. Para esto se necesitan muchas tecnologías de información. La información en salud es compleja, es decir, no es lo mismo la información bancaria, que son números, que la información en salud, que son datos clínicos de los pacientes. Es información muy difícil de intercambiar entre diferentes sistemas de información. Y la interoperabilidad, vamos a tener que familiarizarnos con esa palabra, interoperabilidad, es esas tecnologías que hacen que la información de las historias clínicas electrónicas de los pacientes vayan de un lado a otro y la información esté disponible para que el médico, la enfermera, el profesional de salud pueda tomar las decisiones clínicas con ese paciente. Uno de los grandes problemas del sistema de salud de Colombia, que hemos hecho muchos avances, es la fragmentación. Y precisamente esa fragmentación es lo que tratamos de mitigar con estas tecnologías. Entonces en Dedalus, por ejemplo, nosotros ya tenemos esas tecnologías que van a ayudar a los hospitales, a las secretarías de salud, etcétera, a las EPS, a las IPS, a mejorar el intercambio de esa información para los pacientes. Señor Jesús, es decir que muchos pacientes, especialmente los adultos mayores que generalmente a veces van solitos, a veces van acompañados, dejarán de estar portando esa carpeta llena de documentos y haciendo trámites, haciendo filas además que a veces parecen interminables y no se entienden bien los procedimientos. Sin lugar a dudas, uno de los mayores impactos de la interoperabilidad en salud tiene que ver con el tratamiento de las enfermedades y las patologías crónicas. Cuando un paciente tiene una patología crónica, un problema cardíaco, diabetes, cáncer, VIH, cualquiera de estas enfermedades que acumula grandes cantidades de información a lo largo del tiempo, pues la carpeta es grandísima y lo más importante es que el profesional que lo está atendiendo, independientemente de su localización, tenga esa información disponible ahí en el sistema de información para poder tomar las decisiones clínicas adecuadas con ese paciente. Ese es uno de los usos de la interoperabilidad y el otro es lo que se ha llamado el uso secundario de los datos, es poder tomar esa cantidad de datos de muchos pacientes, de miles de pacientes y a nivel de las EPS, del gobierno, del ministerio, de las secretarías, poder tomar decisiones de salud pública con esos pacientes. ¿Qué hacer para mejorar el riesgo y para gestionar el riesgo de los pacientes? Jesús, una pregunta. ¿Esta información será únicamente accesible para las IPS, entidades? ¿Ningún paciente va a tener acceso a esa información? Es muy importante entender que el propietario de la información de salud de la historia clínica por legislación es el paciente. Sin embargo, todos somos propietarios de nuestra información de salud, así como somos propietarios de nuestra información bancaria. Pero el custodio de esa información es el hospital, la IPS y la IPS. Y estas tecnologías deben asegurar, mediante diferentes técnicas, que nadie acceda a esa información, que haya seguridad de la información. Me da pie para preguntarle otra cosa. Muchas veces hemos visto y hemos reportado también en nuestro programa casos a veces de suplantación, que de violación al mal uso de los datos personales, solamente con, por ejemplo, las cuentas bancarias o nada más con las redes sociales. Imagínese información tan sensible como es el de la salud. ¿Cómo va a ser ese manejo? Absolutamente. Estas tecnologías, desde su diseño y fabricación hasta su implementación y su uso por parte de las IPS, tienen que estar blindadas con muchas características de seguridad para que no sucedan esas cosas. Por ejemplo, yo aquí estoy ejemplificando básicamente lo que vive un paciente a diario en las EPS, en las IPS. Aquí llegan, pues, tengo un ejemplo de una orden de exámenes, si lo podemos ver. El paciente llega y a veces no puede ser atendido si no tiene esta hojita y le toca hacer un nuevo trámite. ¿Los trámites serán accesibles a los pacientes? ¿Les va a tocar nuevamente hacer filas? ¿Cómo hacemos con esta población que a veces no maneja mucho la tecnología? Ese es el fin último de la interoperabilidad, que los procesos de atención del paciente fluyan, ¿sí? Que al paciente no le toque cargar una carpeta llena de exámenes, de radiografías y ese tipo de cosas, y que los procesos de atención al paciente sean más transparentes.
Yalena tiene preguntas del estudio. Sí, de Catalina, quiero darle también la bienvenida a su invitado, al señor Jesús. Y la pregunta que seguramente, señor Jesús, están haciendo muchos televidentes en su casa es: ¿cuándo empieza a operar esto y va a ser esta maravilla de no volver a ver, como lo está muy bien ejemplificando Catalina, con la carpeta debajo del brazo y se le pueda simplificar la vida a la gente con ese tema de la operabilidad? Yalena, esa es una pregunta muy importante. Este es un camino muy largo que ha emprendido Colombia ya desde hace varios años. El gobierno nacional emprendió esta tarea a través del liderazgo del Ministerio de Salud y del ministro Fernando Ruiz para adoptar las normas necesarias para hacer que el sistema de salud privado y público vaya marchando en los próximos años hacia esa interoperabilidad. Es una ruta larga, es una ruta difícil, hay instituciones mejor preparadas, probablemente las privadas, otras menos preparadas, pero lo que hacemos nosotros, por ejemplo, en Dedalus desde la industria, es incentivar para que estas instituciones de salud, las EPS, vayan adoptando estas tecnologías y vayamos estando cada vez más preparadas. Este es un camino largo que nos va a tomar algunos años. Países europeos, Estados Unidos, que tienen sistemas de salud mucho más avanzados, aún les falta tener completa interoperabilidad. Pero nosotros, con nuestro sistema de salud, que ha tenido muchas mejoras, tiene sin duda muchas fallas, ya estamos empezando también a recorrer ese camino tecnológico para mejorar las condiciones de salud y los procesos de atención de las personas, de cuidado de la salud. Me gustaría, señor Jesús, que con la siguiente respuesta me pueda decir si este camino largo, de cuántos años estamos hablando, y de paso preguntarle si esto incluiría, muy bien lo decía Catalina al principio de la entrevista, por ejemplo, gente que está en la ruralidad, se tiene que desplazar hacia las ciudades para hacer alguna vuelta, se les queda un papel y no lo van a atender. Eso también incluye a esas personas y posiblemente cuando esto se implemente ya se acabe ese camino largo que deben hacer estas personas que en muchas ocasiones son mayores de edad. Por supuesto, Yalena, la agenda que emprendió el gobierno nacional, que lanzó el pasado 5 de abril, imagínense ustedes, una agenda a 10 años. Así de difícil es el reto que tenemos. Esto va a tener que estar articulado con el Plan Decenal de Salud Pública, que como su nombre lo dice, es a 10 años. De tal forma que estos son maratones de largo plazo, pero lo importante es que vamos a empezar a recorrer ese camino y, como usted lo dice, en los pacientes que viven en la ruralidad, en zonas apartadas, el objetivo ya es incluso que ese papel con el resultado de ese examen no sea necesario, porque eso está en un sistema de información y cuando lo van a atender en una ciudad remota a nivel más especializado, ya el profesional de la salud tiene esa información en el sistema y no necesita pues pedirle el papel al paciente. Ese es el objetivo y ese es el sueño con el que estamos comprometidos. Muchísimas gracias por estar en Mañana Express, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Yalena, por lo pronto yo seguiré con el cuaderno, muchos continuaremos con la carpetica, pero lo importante es que estamos dando pasos hacia el avance, no solamente en materia de tecnología, sino también en materia de salud y de salud pública. Es muy importante que la historia que acabamos de escuchar de Jessica no es solamente la historia de ella, sino también de muchos colombianos que luego de tanto tiempo, hasta que la volvieron a hospitalizar, fue que pudieron dar con el problema inicial y el tratamiento óptimo que ella necesitaba. Así como Jessica, también está Catalina, está Yalena, está bien Carlos, todos somos también usuarios del sistema de salud que también nos preocupa y que por supuesto necesitamos también más eficacia en nuestra atención de calidad, porque por supuesto todos cotizamos, pagamos juiciosamente para tener una atención de calidad. Yo me despido desde el norte de Bogotá, aquí con mis papeles, mis órdenes médicas, Catalina López para Mañana Express, donde nos tomamos las noticias y los problemas muy en serio. Catalina, a usted y a su invitado, al señor Jesús, muchísimas gracias por esta noticia que sin duda nos llena de esperanza, pero también nos tiene que llenar de muchísima paciencia. Y la invitación es para la que IPS, las EPS sean muy acuciosas con esta información y que este camino que nos dice el señor Jesús, que puede ser de 10 años, sea un poco más corto para que nosotros podamos disfrutar de una atención médica adecuada y que se evite tanto desplazamiento entre el tema de la ruralidad y de la ciudad y en las mismas ciudades también. 7 de la mañana, 48 minutos, continuamos con más noticias y hablamos ahora del polvo del desierto del Sahara. De nuevo llegó a Bogotá. Autoridades ambientales monitorean la calidad del aire y aunque por las lluvias no ha sido necesario decretar alguna alerta, la Secretaría de Salud